Directamente estamos con William Rosa, presidente de la Asociación Magistrados Fiscales del Uruguay. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Oh, por favor, un gusto estar acá. Bueno, vamos a estar hablando de varios temas de actualidad. Vamos a comenzar hablando de este caso de Astesiano y sobre todo del caso de la fiscal Fossati y la filtración de audios que se dieron a conocer el pasado fin de semana. ¿Qué reflexión haces de esto que se dio a conocer? Bueno, respecto del hecho en particular, no tengo una posición como representante gremial, en tanto son cuestiones que serán valoradas por la jerarquía, por el doctor Gómez y los fiscales intervinientes. Sí creo que estas situaciones que se dan en donde hay fiscales que ingresan a la palestra pública por los casos en los que tienen intervención, es un impacto que tiene que ver con el nuevo código y es un impacto que tiene que ver, o una realidad que tiene que ver con este nuevo rol de la Fiscalía. Este nuevo rol de la Fiscalía también tiene una consecuencia respecto del trabajador. Al estar todo el tiempo en la opinión pública, su nombre, sus situaciones, se han dado casos en que fiscales se acogen a beneficios jubilatorios porque obviamente el desgaste que es trabajar en la Fiscalía. Pensemos en una situación como la que pasó con la doctora Darviña Viera, con un caso súper sonado como la Operación Océano y todo lo mediático que hay alrededor de estos casos. Ahora la situación que se da con la colega y el impacto que eso tiene en la dinámica de trabajo de la Fiscalía, porque el que un fiscal tenga que verse en la necesidad de tomar licencia médica, en que un fiscal tenga que acogerse a los beneficios jubilatorios, genera una vacante y esas vacantes impactan en el trabajo de los otros fiscales. Fíjese que en este caso hay una subrogación y ese fiscal está cubriendo dos fiscalías. Está cubriendo dos fiscalías y eso tiene una realidad, es que, por ejemplo, la fiscalía en la que trabajo, hay una colega que ha sido, una de mis compañeras de trabajo ha sido designada para ayudar en esa fiscalía. Fíjese todo el impacto que tiene por estas situaciones y las trascendencias o las consecuencias que tienen la realidad de estos casos. Pero más allá, obviamente, del operativo o de las medidas que se tomarán en Fiscalía a partir de la divulgación, el contenido de estos audios es muy fuerte. Está hablando, bueno, de que tiene presiones, está hablando de que ella no se va a inmolar, está hablando de que, bueno, le están poniendo piedras y que no va a llegar a fondo con este caso. Es lo que se dio a conocer. Entonces, sobre eso, ese contenido que podés claro, opinar. Sobre eso, justamente, no quería decirle, no me gustaría pronunciarme sobre cuestiones que están en realidad. ¿Pero es habitual que pasen este tipo de cosas? O sea, lo que ella manifiesta, al menos en los audios. Bueno, vamos a ponerlo en términos generales. ¿Y qué es lo que sucede cuando trabajamos nosotros los fiscales? Cuando trabajamos en colaboración con otras instituciones que nos tienen que ayudar, auxiliar, como por ejemplo la policía. Se genera ahí un ida y vuelta entre la policía y la fiscalía, que es necesario que las cabezas de las instituciones interoperen a los efectos de que hay defectos que ocurren en las investigaciones que no pueden pasar, filtraciones de material que están en las investigaciones. Eso es sumamente pernicioso. ¿Qué habilita una filtración de un material que está en una investigación? Que se genere dos casos. El caso que está llevando el fiscal ante el Poder Judicial y el otro caso que se da en los términos mediáticos. Fíjese que la rigurosidad que tiene que tener uno y el estándar que tiene que tener uno para lograr probar o juntar evidencia para una imputación, de pronto en los términos mediáticos ustedes le generan un interés periodístico y pasan la información y la ciudadanía se va generando una idea de lo que va ocurriendo en el caso, que no necesitan el estándar probatorio que necesita el fiscal para probar que un hecho tiene apariencia delictiva o que requiere que esa persona sea imputada. Entonces, esto es sumamente perjudicial para las investigaciones de la Fiscalía. Y acá yo no estoy diciendo que es en contra del trabajo de los periodistas que ven una información como relevante. Acá es a los efectos de impermeabilizar las investigaciones, las carpetas fiscales, para que esto no suceda. Creo que el mensaje que podemos sacar de este caso es que hay mucho para trabajar desde el plano de las instituciones que intervienen para lograr
amurar esas investigaciones y que no pasen estas porque cosas. en un mundo ideal, que tal vez probablemente no sea en el que vivamos, la justicia debe ser absolutamente independiente de los intereses políticos. Entonces, eso es lo que te pregunto, ¿pasa o no pasa en Uruguay? Bueno, eso es el plano ideal y ese es el plano que tenemos que proteger. Ahora, si me preguntás si habitualmente estas cuestiones políticas ingresan dentro del trabajo de la Fiscalía, te diría que no. Bien. No pasa eso, no es lo habitual. Muy bien, Por eso hay cuestiones, perdón Sí, que simplemente termino esta idea, por eso hay cuestiones que nos merecen preocupación cuando lo político, y sobre todo lo político partidario, empieza a ingresar como ruido en una institución como la Fiscalía. Dentro de los procesos judiciales y las megacausas, además de los fiscales, del Poder Judicial y de los periodistas, están también los abogados defensores que tienen acceso a las carpetas investigativas y que muchas veces utilizan a la prensa para poder manejar políticamente o mediáticamente el juicio o el proceso judicial. Allí también se tiene que hacer algo para intentar de que, bueno, efectivamente se genere esa impermeabilización del caso, o crees que así como está bien, teniendo en cuenta de que hoy filtra la información, se filtra y en general se sabe por dónde viene? Bien, creo que lo importante, lo primero es el plano ético, o sea, yo como fiscal tengo un plano en el que estoy regulado por normas jurídicas, en el que sé que si incurro en alguna de estas cuestiones voy a ser responsabilizado civil, administrativamente y eventualmente penalmente, Sí, claro, como funcionario público. Ahora lo que vemos es que hay una norma del artículo 259 del CPP que prohíbe extrapolar por fuera de los intervinientes cuestiones que son de la carpeta investigativa, y cuando alguien lo hace, si lo hace el fiscal, si lo hace un funcionario público, un policía, tiene una consecuencia penal. Pero vemos que cuando lo hace lo puede llegar a ser un abogado defensor, eso no tiene consecuencia. Obviamente, yo entiendo que los abogados defensores van a buscar todas las herramientas para proteger a sus clientes o ver qué pueden hacer mejor para sus clientes. Esto, el ir en contra de una norma no es ético. Ahora bien, tendría que tener una consecuencia desde el punto de vista penal y tal vez eso es por donde debe evaluarse. Con esto no quiero decir que sean los abogados defensores los que filtran la información. Estoy hablando en el plano de lo posible y eso está la posibilidad. Pero en ese sentido, el nuevo Código de Proceso Penal, que es un poco la explicación de esto que vos hablabas, ¿no? Del escarnio público del fiscal, es producto de la modificación que se hizo y puso al fiscal como acusador, como investigador. En ese sentido, ¿hay que hacer algún cambio con el nuevo? ¿Podría llegar a ser una de las falencias que tiene este Código de Proceso, esta situación que se da, que efectivamente muchas veces se termina filtrando por parte de los abogados defensores? Para que la gente lo tenga presente, simplemente esta puntualización que voy a hacer. El volumen de información al que tienen acceso los abogados en la investigación es producto del nuevo código, porque antes esto era en un expediente, habían 7 llaves para los expedientes, era reservado. El interés público no estaba tan presente porque no había tanta transparencia como existe hoy en día. Entonces, algo que es sumamente positivo, que es que los abogados defensores tengan todos los elementos para ejercer el derecho de defensa, es algo positivo. La transparencia, que es algo muy positivo, tiene determinadas aristas negativas. Cuando aparecen esas aristas negativas es cuando la legislación puede ver eso y decir, bueno, ¿cómo podemos desestimular que esto suceda? Tal vez con una norma penal puede suceder. No siempre el hecho de que exista una norma penal desestimula per se, pero es una herramienta que tiene el orden jurídico. William, para terminar con el caso Fossati, y entiendo que no quieras meterte demasiado, lo entiendo muy bien, pero simplemente preguntarte si te sorprendió, porque sé que la conoces y que, bueno, claramente conoces también su trayectoria y su trabajo. ¿Te sorprendieron estos audios? O sea, no tendría un juicio de valor, o sea, puedo tener un juicio de valor personal, pero si estoy sentado acá es por una representación gremial y como representante gremial. Y quiero hacer esta aclaración, la doctora Fossati no es, porque entiendo que la gente se puede preguntar, ¿cómo puede ser que hay una fiscal, en este caso,
tan en boga y que permanentemente genera noticias, y la Asociación de Fiscales no hace pronunciamientos al respecto. La doctora Fossati no es asociada al gremio, y en alguna oportunidad, cuando nosotros hemos hecho alguna valoración respecto, sobre todo cuando desde el sistema político se dijo que en este caso se procedía con celeridad y en otros casos la Fiscalía era más lenta, nosotros hemos salido a decir que eso no había fundamento para decir eso, sino que dependía de las complejidades y los elementos que tuviese cada causa. La doctora Fossati en ese momento salió a decir que no se sentía representada por esas expresiones, entonces queremos ser muy cautos y muy responsables a la hora de pronunciarnos. Tengo una última antes de cerrar este capítulo que tiene que ver con esto, ¿no? Del fiscal como acusador, como investigador, sobre todo, y en particular vos lo nombraste a Darviña Viera y estas megacausas, ¿no? El fiscal tiene los recursos necesarios para encarar este tipo de investigaciones, en donde estamos hablando, en el caso particular de Astesiano, había una dificultad mayor porque había involucrado directores y jerarcas de la Policía Nacional, quienes son los asistentes en cuanto a la investigación. Pero, por ejemplo, Operación Océano, megacausas en donde la fuerza, que no es política, sino que es el poder en general, es interesante y es intenso en contra del fiscal. La Fiscalía General de la Nación y el fiscal en particular, ¿tienen los recursos necesarios para encarar este tipo de investigaciones? Lamentablemente no. La respuesta es contundente en respecto a que no se tienen los recursos necesarios. Y cuando digo los recursos necesarios, no es solo la creación de fiscalías o de cargos fiscales, porque si ponen a 10 personas como yo, que puedo saber de derecho, pero no sé cómo acceder a un celular, cómo obtener una evidencia, cómo lograr buscar dentro de una evidencia que a lo mejor está en medios informáticos, cómo obtener lo mejor de esa evidencia, los efectos del esclarecimiento, da lo mismo de que seamos 800 fiscales más, sino lo que se necesita es tener los recursos necesarios para que la Fiscalía sea eficiente. Y ahí es un pienso muy importante que tiene que tener ya el sistema político, porque si queremos una Fiscalía fuerte para que persiga todos los delitos, tiene que tener esa infraestructura que le permite poder esclarecer todos los delitos. Para aguantar. Por supuesto. Exactamente. Hablemos ahora de este proyecto o esta idea de triunvirato. Tú te has manifestado en contra. ¿Por qué? Bien, esto hay una aclaración previa que es fundamental. Cuando el doctor Subía, que es el quien propone la idea de triunvirato, se pronuncia, nosotros lo propone, nosotros como asociación no hicimos ningún pronunciamiento, entendimos que no ameritaba pronunciarnos en tanto no había un proyecto tal. Obviamente, si esto empieza a crecer en cuanto a la posibilidad de que se discuta en el Parlamento el proyecto de triunvirato, obviamente nosotros tal vez tendríamos que hacer una evaluación dentro de una asamblea, a ver qué postura tenemos. Ahora, lo que nosotros salimos a pronunciarnos es en contra de una lógica que conlleva que las cuestiones políticos partidarias ingresen en una institución como la Fiscalía, que tiene que estar totalmente despolitizada e independiente del poder político. Bueno, Subía argumenta de que eso no pasa, de que en realidad cada fiscal que se coloca allí tiene también un perfil a nivel político. Mismo habló de Jorge Díaz. De Díaz, que dijo que fue colocado en su momento por una fuerza política que se sentía respaldada por él, ¿no? Bueno, justamente, si esta es la crítica que se hace, y es una crítica que puede tener su valor, no busquemos empeorar esa situación. Vamos a buscar contrarrestar eso que se da y que se tiene un punto de vista crítico. Si el problema es ese, lo que tiene que hacer el sistema político es evaluar dentro de los currículums de los fiscales de carrera que hoy tienen una trayectoria dentro del Ministerio Público, que saben la Fiscalía, saben litigar, saben de gestión, reúnen las condiciones técnicas, evaluar a esos fiscales de trayectoria si entre ellos no puede haber una persona a la que se nombre como fiscal de corte totalmente despegado de las lógicas políticos partidarias. Piénsese
que un fiscal de carrera y de trayectoria hoy día seguramente tenga más de 10 años, más de 20 años, más de 30 años dentro de la institución. Entonces la posibilidad de que esté permeado por lógicas políticas partidarias no van a estar, porque los fiscales, desde el momento que son investidos en la calidad de fiscales, no pueden ejercer, ni pronunciarse, ni participar en ninguna cuestión política o partidaria. ¿Qué mayor garantía entonces que pensar en alguien que hace tanto tiempo está despegado o de la posibilidad de estar en esas lógicas político-partidarias que diferir el cargo en ellos? Creo que es algo que el sistema político lo tiene que tener muy presente, y es una cuestión de lograr los consensos para la designación por parte del presidente de la República y para la venia que tiene que otorgar el Parlamento. La opinión de Rosa y de su vida en su origen están totalmente, ya parten de diferentes puntos. Su vida dice que la Fiscalía hoy ya está politizada y ya tiene un punto politizado. Vos decís de ir para otro lugar que tiene que ser más independiente. En su argumento, en su línea argumentativa, dice que este triunvirato, si bien mantiene una figura jerárquica que está por encima, lo que él dice que se ponen 2 fiscales más para dar mayor garantía en cuanto a los procesos judiciales, de la Fiscalía en general. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Bueno, ahí es otra valoración que se hace, y es una valoración respecto del contenido. Volvemos a lo mismo. El problema es cuando se dice, bueno, sería un intercambio de figurita entre los partidos políticos a los efectos de la asignación. Ese es el punto de vista que me merece cuestionamiento. Después, si hay un trasfondo en cuanto a los argumentos que, en cuanto a la dinámica institucional, pueden favorecer que sea una persona o 3 personas, eso hay que poner los argumentos sobre la mesa y será motivo de otra discusión. Ahora ya, a lo que nosotros, hablando mal y pronto, se nos paran los pelos de punta, es cuando escuchamos que la lógica que se sigue es esa. O sea, cuando cualquier fiscal, cuando escucha que la lógica es politizada, se va a horrorizar. Y es por eso que nosotros nos animamos a pronunciar. ¿Por qué cuesta tanto llegar a una persona, llegar a un nombre? Bueno, ahí esa es una muy buena pregunta para el sistema político y nosotros se la hemos hecho, y creo que en este sentido también nos horroriza cuando hemos escuchado no vamos a dar nuestro voto para que tal persona sea fiscal de corte porque entendemos que pertenece a tal facción política. Cuando se empieza a pensar así, se empieza a poner a colegas en situaciones tan complejas como esta, no es sano para el sistema democrático. Lo que creo que entendemos humildemente que el sistema político tiene que hacer es empezar a hacer las entrevistas a los fiscales que entiendan que puedan ocupar esos cargos, a mirar esas trayectorias y ver, porque no es solo tener el conocimiento técnico respecto de saber del derecho, también es una cuestión de gestión y de a dónde va a ir la Fiscalía, cuáles son las debilidades que tiene, lo que hay que fortalecer. En eso creo que debe estar el trabajo que debe hacer el sistema político, lo digo con muchísimo respeto, y no en ponernos a pensar en que ya la Fiscalía, sumarle más politización a la Fiscalía cuando no es algo que corresponda. Sí, ahí lo que plantea Zulia es que es un poco ingenuo pensar que eso no va a suceder. Efectivamente, que el sistema político no busque un fiscal de corte o un triunvirato que políticamente los represente. Por eso el constituyente, a la hora de pensar la lógica, dijo que se necesite una venia de 3/5, una venia tan especial justamente para que las lógicas políticas no entren a medrar en una institución como esta. Entonces, si fue tan sabio el constituyente, vamos como república, vamos a seguir esos lineamientos y a hacerlo en esa lógica y no con lógicas que son sumamente perjudiciales para la institución. Creo que si vemos el contexto regional, vamos a entender que esto no nos puede pasar a nosotros. William, muchísimas gracias por estos minutos. Nos quedaron un montón de temas, la verdad, que teníamos preparados, pero lamentablemente no nos dio el tiempo. De repente más adelante te volvemos a convocar, porque también es bien interesante cómo se está trabajando en las fiscalías especializadas. Bueno, hay muchos temas ahí que nos hubiese gustado charlar. La falta de fiscales, recursos y demás. Gracias por el tiempo. Con gusto vengo. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos al móvil.